Vamos a hacer la dinámica de falso y verdadero. Así que antes de hablar de la selección mexicana, definitivamente tenemos que hablar de la prueba de que nadie es profeta en su tierra. Y nos lo demostró Tena el día de ayer. ¿Falso o verdadero? Verdadero. O sea, qué bueno que las selecciones de la CONCACAF, en lugar de estar volteando a otras confederaciones, voltean a técnicos del país que domina históricamente el área, como el Piojo, que se quedó cerca de eliminar a los Estados Unidos, y como en el caso de Luis Fernando Tena, que ha clasificado a la selección de Guatemala y que hoy está en semifinales después de casi 30 años en Copa Oro. Me agrada la idea de que tengamos 3 mexicanos en el área, entendiendo que Aguirre también es técnico de la selección de México, pero en una zona en Centroamérica donde antes estaba dominada por los técnicos colombianos, ¿no? Ahorita Rueda es el técnico de Honduras, pero ha pasado Pinto, han pasado algunos otros técnicos más, por supuesto, pero sí, a ver. Pero sí hay que dejar en claro lo siguiente, lo de Luis Fernando Tena, por supuesto, está causando impacto con lo que está haciendo con Guatemala y además con la posibilidad de llevarlo por primera vez a una Copa del Mundo en el 2026. ¿Por qué? Porque después de 29 años, cuando nadie había alcanzado la siguiente fase como la alcanza Luis Fernando Tena, pues sí, logra cierto ruido y logra cierto impacto, pero también hay que decirlo, lamentablemente para técnicos de la vieja guardia en México, Vucetich, Tena, sobre todo los que están vigentes, el Tuca ahorita está de especialista con nosotros, pues sí, no le había ido bien el caso de Luis Fernando Tena, su último paso por Guadalajara no había sido el mejor, o por lo menos desde lo que pretendía Guadalajara, más allá de que el plantel pudiera ser hasta cierto punto competitivo o no, pero sí al técnico mexicano de la vieja guardia le cuesta trabajo encontrar un muy buen proyecto en México para estar arriba. Han encontrado proyectos de la media tabla hacia abajo y les termina pasando factura. Bien, vamos directo entonces a hablar de la selección mexicana. La selección, Diony, Alvarito, ¿está obligada a ganar, gustar y golear o nada más ganar? A ver, contra cierto tipo de rivales tenía la obligación, y lo afirmé, contra República Dominicana, contra Surinam y contra Costa Rica, e igual contra Arabia Saudita tenía la obligación de ganar, de golear y de gustar. En el caso de Honduras es diferente. Honduras va a ser un partido van a estar tintos en sangre. Honduras viene motivado. Honduras, no tengo absolutamente ninguna duda de que vaya a tratar de manejar el partido a los contragolpes o irse hasta la serie de disparos desde el manchón penal. Para este tipo de enfrentamiento, ahí sí cambia la perspectiva, cambia el ángulo. Tiene que salir a ganar, a ganar. Ya a gustar, que el Vasco pues nunca ha gustado, como dice Dionisio Estrada, tiene un fútbol picapiedrero. En el tema de México yo sí pienso que tiene la obligación de ganar, gustar y golear. Esa es la verdad. Solamente se ha ganado, ni siquiera se ha goleado, ni mucho menos gustado, porque a veces puedes golear sin necesidad de gustar. Puedes golear porque viene un penal, 2 penales, 2 errores en defensa del equipo contrario, y cuando vienes a ver, tienes un marcador a favor de 3 o 4-0. Ahora, Alvarito me extraña que en este momento le baje un poco esas expectativas a la escuadra mexicana. Ante Honduras, aunque Honduras haya eliminado, por supuesto, a Panamá, la selección tendría la obligación de ganar, gustar y golear. El problema es que tenemos un técnico que solamente le agrada ganar y no gustar ni golear. Dice la producción que si te apuras. Bueno, Gilberto Mora, ¿no dejó dudas? ¿No dejó dudas? No dejó dudas en cuanto a qué. Para repetir, dices tú, ¿vale? Participación, se ganó su lugar, o sea, no dejó dudas en cuanto a ser parte de la selección mexicana, titular quizá, o sí hay dudas. Falso, el muchacho no se metió en problemas. No, falso, el muchacho no se metió en problemas. El muchacho jugó fácil, el muchacho tocó, fue práctico, fue inteligente, recibía, conducía, pasaba, muchos de sus pases laterales, muchos de sus pases en retroceso. Intentó, por supuesto, ganar algunos duelos individuales, tuvo por ahí un mal centro, pero bueno, mal no lo hizo. Pero, a ver, para ya compromisos mucho más importantes, pues sí, yo dudaría en poner a un jugador como él.
Ok. La verdad, si hablamos de que mostró personalidad, pidió la pelota, fue participativo, la tocó, no le quemó, el tenerla, perfecto, un aplauso para él. La duda no pasa por él, la duda no pasa por lo que él pudo haber mostrado en el último partido, la duda pasa por donde Javier Aguirre lo pone, sobre todo en el primer tiempo. Él no es un interior por izquierda y partiendo desde ahí, Aguirre termina anulando muchas de las grandes cualidades y talentos que tiene Mora, pero que sobre todo es por el sector de la derecha y más abierto, ni siquiera como un interior por derecha, es un jugador más abierto, pero para no tocar el tema de quitarle la posición al Piojo Alvarado, prefiere entonces sacrificándolo, poniéndolo como un interior. El muchacho tiene cualidades, lo único que se critica es que no lo puedes poner de arranque en un partido que significa eliminación directa. Hay que llevarlo, sí, queremos que jueguen y a los 16 años, 17 debuten, pero cuando un partido ya está definido, no cuando un partido está 0-0 y corres el peligro en cualquier tipo de situación de quedar eliminado. Perfecto, Diony. Entonces, ya que hablas del Piojo Alvarado, ¿es intocable? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ok. Verdadero, porque hasta el momento en 4 partidos, ojo, no es nada contra el Piojo, pero si tú ves que alguien no tiene el rendimiento en estos primeros 4 partidos, tú como técnico tienes que hacer algo para que en esa zona se genere fútbol, para que en esa zona se sea productivo, para que en esa zona haya creatividad y creación. Y el Piojo Alvarado ha quedado a deber. El Piojo Alvarado ha estado flojito en estos 4 partidos de Copa Oro. Por lo tanto, si es verdadero que es intocable en este momento para Javier Aguirre. Coincido con todo lo que dice Dionisio. Es un jugador sobrevalorado en la Liga MX. Solamente tuvo 4 goles, 3 asistencias. Aquí no gana duelos individuales. Sus pases son en retroceso, sus pases son laterales. Pierde muchos balones, toca muy malos balones. Centra mal el tipo. Tiene que jugar a perfil cambiado porque así lo ponen como lo hacen en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y le cuesta un mundo perfilarse para centrar. No lleva un solo gol, no lleva una sola asistencia. La verdad es que verdadero en cuanto a que Javier Aguirre está obsesionado con él. Lo quiere. Pero bueno, Javier Aguirre también llevó al Bofo Bautista a una Copa del Mundo cuando ya no estaba en su mejor nivel. De acuerdo, en cuanto a que Javier Aguirre también llevó al Conejo Pérez, porque era el único portero que conocía del fútbol mexicano, no conocía a Guillermo Ochoa, y ahí sí le salió, ¿eh? El portero tuvo una buena participación en la Copa del Mundo. Entonces, ¿es inamovible para Javier Aguirre? Sí. ¿Debería de ser movible? También, no tiene el nivel. Entiendo que hay gente que juzga mal el fútbol, eso sí puede venir con una retórica de lo lindo, una poética, vivir de eso y decir que es un jugador maravilloso. Luego quizás son los mismos que tampoco entienden que André Pierre Gignac jugaba libre, no jugaba como centro delantero. Entiendo que puede haber gente que tiene compromisos o algún cariño, alguna emoción especial porque haya sido su jugador o porque lo haya contratado, pero eso no quiere decir que sea bueno. Y que todos crean que es bueno o que Javier Aguirre, todos los técnicos crean que es bueno, pues la verdad eso no te dice absolutamente nada. En su momento Miguel Mejía Barón llevó al Cadáver Valdés, en su momento Ricardo Lavolpe llevó al Chiquis, que era su yerno, y el Chiquis en otro proceso debió ser convocado, pero no en ese. Convocan al Bofo Bautista. Entonces, la verdad es que es inamovible para el Vasco Aguirre, lo cual es inentendible. Bueno, es que luego hay favoritos. Alvarito, por ejemplo, tu favorito es Sergio Dip, no soy yo. Ahí sí ya no podemos discutir. Pero bueno, la selección mexicana tiene un estilo definido a menos de 365. Gracias. A menos de 365 días del Mundial. ¿Tiene un estilo definido? No tiene falso, no tiene un estilo definido, porque a ver, su esquema o modelo de juego en Nations League te utilizó un 4-4-2. Empezó con ese esquema en el primer partido, luego lo cambió a un 4-3-3. ¿No? Voy especificando. Luego, más allá de las formaciones, es un equipo que contra algunos rivales te decide salir con balón controlado y no le sales. Contra otros va al juego directo, contra otros salida mixta. Cuando recupera en algunas ocasiones ataca, en otras ocasiones pues, prefiere retroceder. Entonces, no tiene un estilo definido. En un partido donde sí parecía tener un estilo definido fue en el segundo de esta era de Javier Aguirre contra Canadá, en Dallas, en donde pues, cometieron 30 faltas, o sea, en donde Javier Aguirre en su discurso previo les dijo, quiero que hagan más faltas que Canadá,
y luego ya no tiene ese mismo discurso. Entonces, no hay un estilo definido en ese sentido. Es más, hasta el estilo picapiedrero que ha caracterizado a Javier Aguirre en los últimos 15, 18 años de su carrera dirigiendo equipos de media tabla que pelean el descenso, sobre todo en España, ni siquiera ese, porque México, a ver, ante Dominicana, ante Surinam y a Costa Rica, no jugó a eso, pero tampoco jugó a ser un equipo proponedor, ofensivo, que trate bien la pelota. Realmente hoy la selección mexicana está con un estilo indefinido.